Seguimos con otro tema, aquí en Noticias 24. El Ministerio de Salud reforzará la campaña de vacunación ante el aumento de los virus respiratorios. De hecho, en la última semana se registraron 1.667 casos, un 44% más que el anterior. Para profundizar en este tema, en el contexto, estamos a esta hora en contacto con el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado. ¿Cómo está, subsecretario? Gracias por este contacto. Hola, muy buenas tardes. Aquí muy bien, muchas gracias por la invitación. Subsecretario, ¿estamos actualmente en una etapa de ascenso de los virus respiratorios o ya pasamos ese punto? No, estamos efectivamente en aumento de los virus respiratorios, particularmente en este momento del virus de influenza, influenza tipo A particularmente. Tenemos otros virus, el rinovirus, que es frecuente, pero lo que más hoy día nos preocupa es el aumento del virus influenza, que ha incrementado su presencia en este periodo, que es esperable. Todavía no tenemos circulación del sincicial respiratorio, que es uno de los que nos preocupa más también, y por eso que es muy importante, la vacunación. La vacunación históricamente salva vidas y también acá en Chile hay demostración de eso. El llamado es a vacunarse lo antes posible, porque una vacuna, el efecto que tiene en nosotros es que estimula la producción de anticuerpos frente al virus, y eso tiene una latencia, tiene una demora de algunas semanas. De tal manera que mientras antes nos vacunemos, es mejor, claro, nos vamos a proteger durante más tiempo, durante el periodo invernal. Y lo mismo ocurre con el otro componente del COVID, pero también importante ahora el anticuerpo monoclonal, que es el Nirsevimab, que viene a proteger a los niños menores de 6 meses del sincicial respiratorio, claro, que nos preocupa mucho porque ese virus efectivamente es capaz de matar niños cuando se infectan gravemente. Que esa es la gran novedad de la campaña de invierno de este año, y una muy buena novedad, digamos, porque hay un anticuerpo monoclonal para los menores, para los niños más chicos, con el sincicial, que sabemos el año pasado de hecho estuvo muy duro. Efectivamente, el año pasado tuvimos una circulación del sincicial muy intensa. Habíamos pasado 2 años sin presencia porque predominaba el COVID, de manera que muchos niños no estaban preparados inmunológicamente para eso. Y bueno, tuvimos una campaña muy dura, de la cual salimos bien, pero no queremos repetir ese estrés con nuestros niños, y por eso que el Estado chileno ha hecho un esfuerzo enorme para poner a disposición de la población completa, públicos y privados, de un anticuerpo que es un medicamento bastante caro, pero que ha demostrado una efectividad muy importante en los países del norte, del hemisferio norte, que lo usaron años anteriores, donde se logró disminuir de manera muy importante las hospitalizaciones de esos niños menores y las consultas, y por lo tanto la gravedad disminuyó. Eso esperamos que ocurra, pero para que ocurra, las personas, las mamás, los papás, las familias que tengan niños en su casa menor de 6 meses, mañana mismo los llevan a vacunarse. No es una vacuna en rigor, es una inmunización, sí. Es un anticuerpo, como mencionamos, muy seguro, y la gracia en este caso, a diferencia de la vacuna, es que tiene un efecto casi inmediato y dura por lo menos 6 meses. O sea, vamos a cubrir todo el periodo invernal con estos niños que han nacido desde el 1 de octubre a la fecha y hasta el 31 de agosto, y los que están naciendo en nuestras maternidades públicas y privadas en este momento. Lo más importante es llevarlos rápidamente a la inmunización, porque mientras más lo hagamos así, menos efecto va a tener en esos niños, pero también en la población. Por eso que es muy importante proteger a nuestros niños, pero también ayudar a proteger al resto de los niños de nuestro país. Subsecretario Salgado, por un lado la vacunación, una gran herramienta, una potente herramienta para poder abordar esta situación de los virus respiratorios, pero no es la única herramienta, también las que ya conocemos de sobra, digamos, después de la pandemia, que son bien domésticas, son bien de cada uno y pueden marcar la diferencia, ¿no? Bueno, claro, lo principal es protegerse. La vacunación es protegerse, sí, claro, pero también cuando tengamos un cuadro respiratorio, tenemos que ojalá usar mascarilla. Ya está dispuesta la mascarilla por instrucción de la autoridad sanitaria en los servicios de urgencia,
hoy día, desde el 1 de abril, en todos los servicios de urgencia de atención primaria, público, privado, en todos, hospitalarios, es necesario y es obligatorio usar mascarilla tanto para los pacientes, los acompañantes y el personal de salud, pero también llamar a la población a cuidarse y a cuidar al resto cuando haya un problema respiratorio, usar la mascarilla. Lavarse las manos. Hasta ahora, de manera perdón, muy frecuente, subsecretario, en ese los virus punto se no ha sido transmiten necesario también aumentar el radio, digamos, de uso de mascarillas, pasar de los centros de urgencia a cualquier establecimiento de salud. No, todavía no tenemos ninguna evidencia, porque si bien han aumentado las consultas de urgencia en general por causa respiratoria, todavía no tenemos un impacto importante en la presión de camas, ¿no?, que es lo que más nos preocupa, sí, claro, y es lo que más complica el sistema, lo que más estresa al sistema. Todavía eso no está presente y por lo tanto el sistema está equilibrado. Yo quiero hacer un llamado a la población a tener la precaución que ya conversamos de la vacunación, de proteger a los niños, a las personas mayores de la infección respiratoria, a usar la mascarilla, a lavarse las manos, a tener ese cuidado que ya aprendimos en el COVID. El sistema está preparado, tanto público como privado. Hemos estado desde diciembre preparando esta campaña, hemos conversado con muchos expertos. Tenemos un plan que tiene muchas cosas de los planes anteriores, pero creemos que este invierno, con todas las medidas y con el índice de enfermedad, deberíamos tener un invierno más tranquilo en este aspecto, pero la circulación viral no es predecible, por lo tanto siempre estamos preparados para responder a la comunidad. Usted lo mencionaba y le hago la pregunta, subsecretario, actualmente, ¿cuál es el contexto de la red asistencial y cómo se ha ido reforzando también en pro de esta campaña de invierno? Bueno, tenemos varias medidas, yo mencioné, hemos estado trabajando todos estos meses, preparando los equipos, capacitando los equipos, revisando el equipamiento que no hemos usado, los ventiladores, por ejemplo, que no se usaron, revisar si están funcionales, mirando las camas que tenemos cerradas y abrirlas. Básicamente esa es la fase de preparación. Estamos fortaleciendo la atención primaria, nuestra atención secundaria y terciaria. Hasta ahora hemos puesto mucho énfasis, como decía recién, en la capacitación. Hay profesionales nuevos que permanentemente hay que estar reforzando sus conocimientos para el mejor manejo, particularmente de los niños, pero también los adultos. Y estamos, como digo, con la red pública y privada en alerta, disponibles. Tenemos muy buena conversación con el sector privado, de manera que, si es necesario, vamos a tener, como en años anteriores, esa red integrada, esta colaboración mutua para, efectivamente. Hemos reforzado nuestra unidad de gestión centralizada de casos, hemos incorporado profesionales también allí, de manera que creemos tener una preparación adecuada para enfrentar este próximo invierno. Ahora, para aclararlo a quienes nos ven hasta ahora, subsecretario Osvaldo Salgado, estamos en la alerta sanitaria justamente por este escenario. ¿Cómo influye o qué efectos tiene la alerta sanitaria justamente en el manejo, en la proyección y por sobre todo en lo que en algún minuto ojalá no suceda, digamos, pero el reacondicionamiento de la red asistencial en su total? Bueno, esa es una de las medidas preventivas que se utilizó este año. Se declaró alerta sanitaria anticipadamente porque sabemos que vamos a tener necesidad de agilizar ciertos procesos de contratación, por ejemplo, de compra eventualmente de equipamiento, si es pertinente, de medicamentos, si es pertinente, para tener una mayor fluidez en esos procesos. Podemos contratar con mucha más facilidad profesionales, técnicos, podemos tener relaciones con las universidades mucho más fluidas, es decir, contar con los recursos tanto humanos, materiales y compra de servicios como para enfrentar, como digo, de una mayor facilidad y fluidez los procesos que administrativamente a veces son un poquito más engorrosos. En ese punto lo y además, por supuesto, tomar medidas sanitarias de otro tipo, sí. Claro, qué sé yo, lo que hablamos recién.
si hay que usar mascarilla en los colegios, si hay que usar mascarilla en los ambientes públicos, pero hasta ahora eso no es necesario. Ya, siempre está la posibilidad, pero hasta el minuto no se ha llegado a ese punto y ya conocemos ese punto, digamos, lo vimos hace poco. Así es, así es. Sí, el llamado a usar responsablemente mascarilla cuando es pertinente porque nos ayuda a todos. Ahora, vuelvo al tema de la vacunación, la gran herramienta y lo que está a disposición en términos de la influenza, en términos también de lo que mencionábamos del sincicial. También COVID-19, ¿cómo se ha comportado también el SARS-CoV-2? Eso le quería preguntar en términos también de la necesidad de camas con respecto a esta enfermedad. Afortunadamente el SARS-CoV-2, el COVID, tiene una circulación viral bastante baja todavía. No esperamos un incremento porque el comportamiento del COVID, al menos hacia atrás, es que aumenta más, curiosamente, en primavera. Nosotros vamos repitiendo lo que ha pasado en el hemisferio norte. Claro. No esperamos un incremento muy sustancial del COVID, pero eso no es predecible. Nosotros tenemos un sistema de vigilancia muy estricto. Diariamente y semanalmente tenemos informes respecto a la circulación de virus. Hemos potenciado toda esa detección en distintos centros del país, públicos y privados, de manera que tenemos un detalle muy preciso de la circulación de virus y la información es aumento de la influenza, poca circulación sincicial, muy poca o moderada del COVID. Y esperamos que esa situación respecto al COVID no se incremente, pero eso no significa que el COVID haya desaparecido. Y por eso que es importante que las personas de los grupos de riesgo se vacunen al mismo tiempo que con la influenza se puede, no hay riesgo, porque una persona puede salvarse de la influenza, pero no del COVID. Claro. Entonces no tiene sentido elegir uno u otro. Son los dos necesarios, aun cuando el COVID no tenga una circulación importante, pero sí es importante a una persona con patología crónica, a una persona mayor, que tiene la mala pata de infectarse por COVID, aun cuando circule menos, y entonces no tiene sentido no hacerlo. Yo creo que el llamado que ustedes como medio de comunicación nos pueden ayudar a hacer es efectivamente vacunarse, inmunizar a los niños menores de 6 meses. Yo creo que es el llamado más importante que tenemos que hacer hoy día. De todas maneras, subsecretario Osvaldo Salgado, nuevamente gracias por su tiempo y conversar con nosotros. Que le vaya muy bien, subsecretario. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.